recursos que siempre para un Estado los recursos siempre van a ser escasos y de acuerdo a ello se ha tenido que manejar, digamos, sobre la marcha, bien, más o menos, o tal vez mal, dependiendo de los criterios de los especialistas también, este tipo de políticas públicas frente a la COVID-19. Seguimos dando la bienvenida a todos los que se están conectando y mientras proyectamos los PPTs, también decirles que la finalidad de esta ponencia, además de lo que ya hemos dicho, es reflexionar en torno a nuestra gestión pública. Entender que nuestro Estado se desarrolla siempre en un marco de gestión pública. Nuestro Estado no está desvinculado a la gestión pública porque justamente la gestión pública es la herramienta mediante las cuales se plasman o se materializan las políticas públicas, políticas de gobierno que se tienen que implementar para cubrir brechas, para atender necesidades de la población, siempre en el marco de un bienestar común como manda nuestra Constitución. Si me permiten, voy a proyectarles unos PPTs que he preparado, que más adelante la asociación se los va a enviar, así también me comprometo a enviarles un Word tipo PDF, en todo caso, que va a sustentar un poco los PPTs, porque los PPTs los hemos preparado así como para una guía. Y también ahí les voy a recomendar ciertas lecturas, ciertas referencias bibliográficas para que podamos reforzar esta presentación. Como se habrán dado cuenta, el tema es amplio, este tema no se agota aquí, hemos visto que lo están tocando en diferentes plataformas también, diferentes medios de comunicación también, ¿no? Es que en realidad pues es lo que ahora nuestro Estado está buscando, ¿no? Ver una luz al final del túnel, ver qué es lo que se puede hacer a partir de los recursos con los que en realidad nos estamos quedando, que son mínimos, definitivamente. Quisiera saber si están viendo los PPTs. Sí, sí ve. Gracias, gracias. Les quería precisar un poco el tema de la dinámica de la charla que estamos realizando. Voy a intervenir en un determinado tiempo y al final ustedes de repente quieren hacer algunas preguntas, en todo caso contribuir a la ponencia, hacer alguna intervención respecto al tema. Esto lo vamos a realizar al final. Para situarnos en contexto, el tema de la ponencia es el Estado y los retos post-COVID-19. Hay que centralizar el tema e ingresar en materia. En ese sentido, vamos a refrescarnos un poco y también en buena cuenta para los que están ingresando y quieren saber un poco qué es gestión pública, cómo se organiza nuestro Estado, para saber en adelante quiénes van a ser los que van a materializar o quiénes van a hacer que en representación nuestra enfrenten estos retos para el bienestar común. Vamos a hablar en primer término sobre el Estado. Decimos que el Estado, a diferencia de los gobiernos, es de carácter permanente. ¿Por qué un Estado es de carácter permanente y no como los gobiernos que son temporales?
el Estado en sí es todo el conjunto donde nosotros nos situamos. Es por eso que el Estado está formado por la población, el territorio y el gobierno, que el gobierno implica la estructura jurídica y su soberanía. Entonces, son las características principales por las cuales el Estado es un Estado, su característica es permanente. Además, porque representa, dirige y regula la vida de la sociedad. Habíamos dicho que para nuestros filósofos o sociólogos anteriores, como los positivistas, en todo caso, decían que el Estado es la mejor forma de organización de las sociedades. ¿Por qué? Porque se puede instaurar un gobierno, una representación de ese Estado a través de diferentes sistemas políticos, llámese democracias, como la que tenemos nosotros, entre otros sistemas. También el Estado es responsable de garantizar, obviamente a través de sus gobiernos, de sus representantes, la satisfacción de las necesidades públicas y de facilitar y vigilar el adecuado suministro de los bienes privados y públicos. Hay que resaltar que los estados y la administración pública se van transformando con los cambios sociales y el rol del propio Estado. Por ejemplo, tres tensiones se pueden ver: la evolución histórica y administración pública desde el siglo XVIII en adelante. Por ejemplo, la diferenciación entre política y administración. Anteriormente, en épocas de los filósofos como por ejemplo hablamos de los maestros del justnaturalismo, ellos propugnaban el tema de la política como un arte de gobernar, ¿no? Y ya como va pasando el tiempo, hablamos de una administración, cuando los estados se van formando, se van fortaleciendo. Luego tenemos el papel regulador versus el activo ejecutor. Ya estamos hablando que ya el Estado va más allá, ya no es solamente un administrador de políticas, sino también regula estas políticas y las ejecuta a través de su propia articulación, a través de sus propias instituciones. Al final, el Estado hace un balance entre poder, entre autoridad y entre libertad individual. Entre ello debe haber siempre en un Estado un equilibrio. En todos los estados y nuestros gobernantes, para brindarnos todo lo que nosotros necesitamos y lo que en realidad un Estado necesita para ser viable en el tiempo, se necesitan políticas públicas. ¿De qué tipo? De acuerdo a nuestra Constitución, en el artículo 58, que habla sobre el régimen económico de nuestro Estado, precisa específicamente que el Estado debe actuar subsidiariamente, vigilando 5 aspectos principales: salud, educación, seguridad, empleo y servicios públicos. Entonces, nosotros en esta pandemia hemos tenido justamente estos 5 aspectos que han sido bastante vulnerables, nos ha encontrado, digamos, muy desprotegidos en tanto en la salud, la educación. ¿Por qué? Porque justamente estábamos iniciando un año escolar y no sabíamos cómo se iban a retomar las clases, cuánto tiempo iba a durar el confinamiento. Respecto a seguridad, también se ha visto vulnerada muchos de los derechos de las personas, restringidos en ese aspecto. Sin embargo, también se ha visto cómo las bandas criminales o los robos de a pie han ido incrementándose poco a poco.
Eso tiene que ver también respecto a al desempleo también, y hay personas que optan por un mal camino, ¿no? Entonces el Estado también, a partir de los 3 primeros, tiene que obligatoriamente buscar, promover, facilitar el empleo. Tengamos en cuenta que el empleo está ligado tanto al sector público y al sector privado. Tenemos los servicios públicos propiamente dichos, servicios públicos materializados en los anteriores ítems que hemos tocado. Sin embargo, el Estado tiene que promoverlos a través de la inversión pública, a través de inversión público-privada, entre otros mecanismos que el Estado a través de sus normas especiales contempla. Ahora, para saber en qué estado nos encontramos, nosotros debemos hacernos la siguiente interrogante. Debemos decir, ¿de dónde partimos para saber a dónde vamos? Nosotros debemos saber nuestra realidad como peruanos en esos aspectos. ¿Qué es lo que tenemos? Y ese tener, si es suficiente o no para saber afrontar en adelante lo que se nos viene. Esa interrogante la vamos a ir desarrollando de acuerdo a cómo van, valga la redundancia, se desarrolla la exposición. ¿Qué son las políticas públicas? Habíamos dicho que un Estado representado mediante un gobierno, ¿qué hace? Los gobiernos toman decisiones. En buena cuenta, las políticas públicas son decisiones y acciones de los gobiernos que buscan dar respuesta oportuna a las necesidades y demandas de la población. Para elaborar estas políticas públicas, las políticas públicas tienen todo un proceso. Se llama la formulación de las políticas públicas. Estas políticas públicas pasan por 3 procesos. Primero es la agenda, y la agenda también tiene 3 tipos. En este caso tenemos la agenda social, la agenda pública y la agenda de gobierno. La agenda social es, en buena cuenta, las necesidades de la población que a través de la sociedad civil o de grupos, en comunidades, usan diferentes representaciones para hacer llegar esas necesidades hacia otro nivel, que ya son la agenda pública. ¿Cuáles son las agendas públicas? Son que nuestros representantes o diferentes actores políticos las llevan a una discusión más amplia. Por ejemplo, la van promoviendo en medios de comunicación, tal vez hasta en el mismo Congreso, que algunos congresistas, ¿no?, en su semana de representación acogen de sus localidades a las cuales representan y las llevan y las tratan de incorporar y las ponen en la palestra. O sea, están ya siendo discutidas en un nivel más amplio. ¿Y cuáles son la agenda de gobierno? La agenda de gobierno son aquellas necesidades públicas o de la sociedad que llegan ya a la agenda de gobierno propiamente dicho, que quiere decir que son las que ya van a ser más viables de ser materializadas. En todo caso, ahí ya entra un poco el tema del criterio de la autoridad y la priorización de las necesidades en todos los sectores y también en todos los niveles de gobierno o del Estado. Porque ¿quiénes materializan estas políticas públicas? Antes de pasar a la materialización de las políticas públicas y los actores públicos que son los que materializan estas políticas, vamos a hablar que las políticas públicas buscan dar un valor público. ¿Y qué es el valor público? Es los cambios sociales. Esos cambios sociales que tienen que ser definitivamente observables y susceptibles de medición. El Estado realiza como respuesta a las necesidades o demandas sociales establecidas mediante un proceso de legitimación democrática y por lo tanto consentido para la ciudadanía. Cuando hablamos de legitimación democrática, quiere decir que el gobierno elegido democráticamente, estamos cerca a un proceso electoral, pues un gobierno que nos representa justamente salido de un proceso electoral democrático, justo
y que se hayan cumplido con todos los estándares de acuerdo a la ley especial que lo contempla, ¿no? Esos cambios constituyen los resultados que el sector público busca alcanzar. Entonces, a través de políticas públicas generamos valor público. ¿Qué es el valor público? Cambios sociales que son observables y susceptibles de medición. Hay que poner un ejemplo. Digamos, en el caserío X, en el departamento de San Martín, no tienen agua potable. Los vecinos necesitan agua potable. Hacen llegar una representación de los vecinos, hacen llegar al alcalde del distrito, el cual ellos son parte. El alcalde evalúa, verifica, y obviamente que debe de saber de antemano, antes de ser autoridad, uno debe de saber la realidad de la población a la que yo quiero representar, y verifica pues que en realidad esa comunidad no tiene agua potable. Realiza todas las gestiones para que a nivel presupuestario, si no es ese año, porque hay que tener en cuenta que el presupuesto para el año fiscal se aprueba en noviembre del año anterior, entonces hay que tener en cuenta ello. Entonces ellos agendan, se hace todo el trabajo técnico, digamos, para que esa política sea incorporada. Una vez que ellos lo ponen en su cartera, solicitan el presupuesto, si el Ministerio de Economía y Finanzas aprueba ese presupuesto y les asigna un presupuesto para esa obra, van a poder materializar. Se materializa la obra, pero sin embargo, el agua potable no alcanza para las, digamos, 500 familias que viven en ese lugar. Solamente alcanza para 200 familias. ¿Ha logrado un verdadero cambio social? ¿Ese cambio ha sido observable y susceptible de medición? Sí. ¿Ha logrado cambio social? Sí, pero no al 100% como la población ha demandado. Entonces, el valor público es, en general, que los cambios sean al 100%, que los cambios sean eficientes, sean oportunos, y estos se puedan observar. El valor público es ello. ¿Cómo se materializan las políticas públicas? Hemos dicho que los gobiernos toman decisiones. Un gobernante llega al poder, llega a representarnos, ¿y qué es lo que tiene que hacer? Tomar decisiones. Estas decisiones son políticas públicas. En nuestra actualidad, y de acuerdo a mi opinión, el Estado actualmente, ¿qué debe hacer a través de esta toma de decisiones? En primer lugar, reorganizar el recurso humano. ¿Qué quiero decir cuando digo reorganizar el recurso humano? Por ejemplo, tenemos diferentes sectores, ministerios, también tenemos gobiernos regionales, gobiernos locales o llamados gobiernos subnacionales. Dentro de ellos se contrata diferentes recursos humanos. Vale decir que el recurso humano es el mejor activo que tiene un Estado, que tiene una sociedad. En ese sentido, hay sectores, hay instituciones públicas que han venido contratando tal vez alguna consultoría, algún otro prestación de servicios que no, por la cultura no son urgentes, no son necesarios. Entonces, el Estado en buena cuenta tiene que saber organizar. O también hay recurso humano que está trabajando en un sector, pero que también es apto para trabajar en otro sector. Se hace una evaluación, se hace una medición y se puede reorganizar el recurso humano. En ese sentido, para dar una mejor digamos, prestación a los servicios que se requiere en la actualidad. Por otro lado, se tiene que fortalecer el sector tributario. ¿En qué sentido hablamos fortalecer el sector tributario? En primer lugar, se puede, en todo caso, eso ya viene de acuerdo a la política fiscal, que lo tiene que ver el sector del Ministerio de Economía y Finanzas, y también trabajarlo con el BCR y las demás instituciones que
conforman nuestro sector económico del país, que velan justamente por las políticas económicas de nuestro Estado. ¿Qué tendrían que hacer en todo caso? Es tal vez hacer una condonación o en todo caso hacer balances de las empresas, de las personas jurídicas, de las personas naturales en los diferentes niveles de tributación que tenemos en nuestro Estado y tal vez realizar ciertos incentivos para que las personas, conforme se va reactivando el sector económico, se pueda poner, digamos, al día con estas tributaciones, ¿no? Sea cual sea la naturaleza, ¿no? Entonces, el Estado tiene que fortalecer ese sector y buscar, en todo caso, agilizar ello. Tercer punto, el Estado debe reducir gastos e incrementar la inversión. ¿Cómo reduce gastos? Habíamos dicho, al inicio habíamos hablado sobre la reorganización del recurso humano. Hay contrataciones que no son necesarias ahora, por ahí se puede reducir gastos. También compras que no son necesarias, hay que reducir gastos. ¿Cómo incrementamos la inversión? Cuando hablamos de incrementar la inversión, hablamos de una capacidad productora de bienes y servicios. Entonces, el Estado lo que tiene que hacer ahora con el poco recurso, escaso recurso que tenemos, hay que producir bienes y servicios priorizando los sectores, priorizando la necesidad de la población. Por ejemplo, déjenme decirles que para mí un Estado que brinda a la población, sea cual sea la situación, subsidios, sin saber a dónde están dirigidos y a qué sector, sin hacer el mayor estudio, creo que se está, digamos, coloquialmente tirando el agua, el dinero al agua. Entonces creo que si se va a dar ese tipo, por ejemplo, de incentivos, tiene que ser a través de estudios bien elaborados para captar la población que realmente lo necesita. Cuarto, identificar la situación actual y plantear metas sectoriales y globales. Hay políticas públicas que pueden ser articuladas a través de los sectores, a través de los gobiernos regionales y a través de los gobiernos locales. Ahora las políticas públicas en el sector salud están siendo transversales y multisectoriales. Por ejemplo, para paliar diferentes problemas de salud endémicos, problemas de salud que no vienen de ahora, sino arrastramos, por ejemplo, la anemia, diferentes otros virus que están, en todo caso, en la selva también, tienen el dengue, por ejemplo, ¿no? En la selva peruana, tienen que ser atendidos multisectorialmente. El sector educación, el sector salud y los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Entonces, el Estado tiene que identificar cuáles son las situaciones en nuestra actualidad que requieren mayor atención, que requieren una atención oportuna y plantearse metas. Hay que, desde el 2009, 2008-2009, en nuestro país ya se incorpora las políticas públicas por resultados, el presupuesto público para resultados, no se ha dado mayor priorización, que también haciendo un paréntesis, la ley de contrataciones del Estado y las que le han antecedido han sido modificadas cada vez que se ha visto en coyunturas, digamos, los sectores políticos y quienes la usan como herramientas para brindar bienes y servicios a la población en actos de corrupción. También a mí, por ejemplo, si desea mi opinión en ese aspecto, yo que he estudiado el tema de la ley de contrataciones del Estado y sus implicancias, y también tengo cierta experiencia en ese sector, es que no podemos ir cambiando las herramientas jurídicas por los actos negativos de las personas o de nuestros representantes. Las herramientas jurídicas son buenas, la ley de contrataciones, por ejemplo, es una buena herramienta, es una ley muy completa, tanto es así que, por ejemplo, el sistema de compras de Chile, para su incorporación en su estado, para
para fortalecer su sistema de compras, han venido a trabajar y a hacer estudios cuando el OCE se estaba implementando acá en el país y también implementando la ley de contratación y la que le ha antecedido, el decreto legislativo 1017, me parece. Entonces, los chilenos han venido y han copiado de nosotros y ahora ellos tienen un fortísimo sistema de compras, se llama sistema de compra Chile. Entonces, ellos han venido y han copiado de nosotros y han superado. Me parece que nosotros ese es el camino que debemos de tomar, fortalecer y fortalecernos como personas, ¿no? Lograr cambios que parten por nosotros y luego nuestros sistemas de control que deben de funcionar como corresponde. Y justamente el número 5, ¿no? El ítem 5 trata sobre la eficiencia en el control gubernamental. Nuestro control gubernamental en nuestro Estado está representado por la Contraloría General de la República y los OSIS. Los OSIS o los organismos de control institucional, así como por las autoridades de auditorías públicas internas, ¿no? Esos son los que conforman nuestro control gubernamental en el país. Eficiencia. Lo que se les pide es eficiencia, ¿por qué? Porque si no, no vamos a poder lograr ninguna de estas políticas públicas, porque también, hablemos en esta coyuntura, hasta nuestra Contraloría General de la República se ha visto observada en sus actos, en sus contrataciones. ¿Quién materializa todo lo que hemos venido hablando? Es el gobierno, ¿no? El gobierno, y nuestro Estado tiene pues una articulación y digamos, nuestro Estado está conformado a través de un poder ejecutivo, los gobiernos regionales, gobiernos locales, que son los provinciales y distritales, y este poder ejecutivo que tiene diferentes sectores o ministerios que conocemos, ¿no? Salud, educación, trabajo, comunicaciones, entre otros sectores, los gobiernos regionales, ¿no? Los gobernadores regionales son los que representan, los gobiernos regionales son las autoridades, y los gobiernos locales, las provinciales y distritales. ¿Cuáles son sus funciones centrales? Hemos tratado de resumir ciertas funciones que nosotros creemos más importantes y que en realidad son transversales a cualquier nivel o sector de gobierno. Tenemos sus funciones centrales, una es de asignación y la provisión de bienes y servicios sociales. Otra de sus funciones centrales es la de distribución, proceso mediante el cual la renta y la riqueza se distribuyen para garantizar un Estado equitativo y justo. Y la tercera y última, más importante para nosotros, es de estabilidad. ¿Qué se logra con la estabilidad? Garantizar la estabilidad económica mediante la utilización de la política presupuestaria como medio para obtener empleo, estabilidad en el nivel de precios, una elevada tasa de crecimiento económico. El crecimiento económico va de acuerdo y de la mano, o debería estar, en todo caso en los países como los nuestros, de la mano con el desarrollo. Crecimiento es igual a desarrollo. Sin embargo, esta pandemia también nos ha demostrado que nosotros hemos tenido y éramos uno de los países con mayor crecimiento económico de los últimos años, sin embargo, con un pésimo desarrollo a nivel social. Bien, vamos una vez que nos hemos situado y hemos más o menos tenido en cuenta qué es nuestro Estado, quiénes nos representan, nuestros gobernantes, qué es lo que materializan a través de las políticas públicas, ahora vamos a hablar sobre los retos que nos esperan como Estado después de esta pandemia. Bien, la pandemia del COVID-19 ha revelado las brechas
brechas enormes en diferentes sectores, sobre todo en los sectores que de acuerdo al Estado y de acuerdo a la Constitución, el Estado debe actuar al 100%. Brechas, carencias y problemas que sobrellevamos en el Perú. Sin embargo, las coyunturas críticas son también una oportunidad. Nosotros creemos que esta coyuntura es una oportunidad para darle solución a estas brechas, para fortalecernos, para reformar los sectores y hacerlos más viables. Bien, ¿cuáles, por ejemplo, podrían ser estos retos? Nosotros cuando pensábamos, les voy a hacer un poco de mi análisis, de mi criterio, porque en realidad creo que a todos nos ha pasado esto de la pandemia. Nosotros pensábamos que en situaciones que podían, ¿no?, afectar a la población global, en ningún momento no pensamos que nos iba a venir un COVID-19 o este tipo de pandemia o cual sea otra situación que afecte globalmente y paralice al mundo entero. Usualmente pensábamos en las guerras en todo caso o en alguna enfermedad que se expandió a lo largo de otro continente en otra época. Si me hubiesen, por ejemplo, a mí preguntado hace unos meses sobre pandemias, tal vez yo les hubiese respondido respecto a la peste bubónica en los años o en el siglo XIV o a la gripe española que azotó a más de 50.000 millones de personas o muertes después de la Primera Guerra Mundial. Hoy la COVID-19 lleva un registro, al día de hoy les hablo, es el registro actualizado, según cifras oficiales de la OMS o de la Organización Mundial de la Salud, de más de 36.5 millones de casos infectados y más de 1 millón de muertos en todo el mundo. Asimismo, la cifra de recuperados supera los 25.5 millones de personas. Y para situarnos acá en nuestro país, estamos en la actualidad en una cifra en aumento cercana a los 835.662 casos confirmados. Y de muertes estamos superando los 33.000, de acuerdo a las cifras oficiales. Si bien esperábamos que las decisiones de los países, ¿no?, de los demás países de la región y a nivel mundial estén tomadas y sirvan como una contención y logren aplanar la curva de crecimiento de esta pandemia. Existen riesgos en los diversos sistemas de cada país, eso se ha visto porque yo creo que ningún país ha estado preparado para este tipo de pandemia, para este tipo de emergencia. Sin embargo, sí ha habido quienes han contrarrestado eficientemente, de manera más oportuna y más eficaz esta pandemia. Pero también debemos aprovechar este momento para hacer una reflexión y pensar como país. Yo los invito a todos ustedes que están ahora presentes, tengamos o no incidencia directamente con alguna función estatal. Sin embargo, nosotros hay que reflexionar como país desde donde nos encontremos y ver qué se pudo mejorar para evitar o minimizar la emergencia que estamos atravesando. La recuperación pasará por largo camino. De esto sí hay que estar totalmente presentes, hay que tenerlo presente de que la recuperación post-COVID va a ser de largo aliento, va a ser una recuperación que nos va a costar mucho a todos en realidad, a todos, y hay que involucrarnos y también hay que saber trabajar de una forma unida. Es importante analizar qué mejoras se deben aplicar en el Perú si queremos convertir esta situación de catástrofe en una oportunidad. Si hablamos individualmente, hay que ver cuando decimos, me he quedado sin trabajo, ha cambiado mi forma de vida totalmente. Los expertos señalan que justamente es el momento, ¿no? Es la oportunidad en que las personas, sea cual sea la situación, podamos
demostrarnos a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestra sociedad de qué estamos hechos y cómo nosotros nos podemos reinventar. El Estado, a través de los gobiernos, tienen funciones, tienen obligaciones y por ello están ahí, están al frente y por ello es que toman decisiones y por ello que esas decisiones se materializan en políticas públicas. Es por ello que día a día están trabajando. El trabajo es susceptible de evaluación definitivamente.